Vamos a continuar nuestras predicaciones en la primera carta a los Corintios, en el capítulo... ¿Sí? ¿Sí vamos a continuar o no vamos a continuar? Creo que sí. Espero que sí. En el capítulo 10 hemos estado ahí por varias semanas, meses, estudiando acerca de la palabra de Dios. Hubo un hombre que cometió un delito y fue al tribunal. Ya estando ahí, se presentaron todos los cargos contra él, las pruebas, las evidencias, y la sentencia fue una: culpable. Esto lo llevó varios años a la cárcel, estuvo ahí pagando su condena. En un momento fue presentado ante un grupo de psicólogos que iban a examinar si este hombre podría salir bajo libertad condicional. Estuvo ahí respondiendo preguntas, estuvieron cuestionando para ver si él ya había sido realmente rehabilitado como para salir a la sociedad. Finalmente, cuando llegó el veredicto, le dijeron que su libertad condicional estaba autorizada. Entonces él se quedó sorprendido y dijo: ¿es verdad? ¿Soy libre? Y le dijeron: no es libre. En realidad le dijeron: nunca ha sido libre, ni nunca será libre totalmente. La única libertad que usted tendrá es para hacer el bien, no el mal. Puede irse. Si pudiéramos resumir en una palabra lo que significa ser cristiano, el cristianismo, podríamos decir esto: libertad. Libertad, ¿cierto? El cristiano tiene libertad física. Es libre de los ritos. Es libre de tener que hacer rezo, repetir rezos. Es libre de sacrificios corporales. Es libre de tener que adoptar ciertas posturas. Es libre de una esclavitud o un costumbrismo en una iglesia. Es libre de una religión. El cristiano también obtiene libertad espiritual, ¿cierto? Es libre de la esclavitud del pecado. Es libre para obtener la salvación por medio de la fe. Es libre para acercarse a Dios y llamarle Padre. Es libre para dar una adoración verdadera, única, a través de Jesucristo. Es libre para producir santidad, para desarrollar pureza. Es libre para tener una fe real. El cristiano es libre, ¿cierto? Tenemos libertad. Es libre para luchar con la tentación. Ser cristiano es tener libertad para desarrollar actitudes genuinas. Es tener libertad para producir obras de justicia que agraden a Dios. Es ser libre para agradar a Dios. Libertad para ser instrumento en las manos del Dios poderoso. ¿Y qué me dicen de esto? El cristiano es libre para vencer el pecado. Amén. Libertad. La vida cristiana es de libertad y debemos recordar la libertad. Cuando volteamos a ver a la cruz, es una cruz de libertad. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, es un espíritu de libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, que dice la palabra, allí hay libertad. Para ti como cristiano, el Evangelio abrió los grilletes de la esclavitud. La condenación quedó inutilizada. No hay condenación para los que están ahora en Cristo Jesús. Y el Espíritu te soltó de la cárcel del enemigo. No hay nada que nos condene, amén. Ningún pecado puede separarte de la salvación. No pudiste hacer ninguna obra suficiente para salvación. Y escucha, no podrás hacer nada que te haga perder esa salvación. Esa es la libertad. Es una libertad en la cual nos deleitamos.
en la cual cada día debemos gozarnos y recordarla. Soy libre. Pero toda libertad implica una responsabilidad. Es la frase de las frases favoritas de los padres a los adolescentes, ¿cierto? Toda libertad implica una responsabilidad, y también en la vida cristiana así es. Toda libertad requiere un compromiso de santidad, un compromiso de caminar con Dios. Soy libre para vivir para Dios, para honrar a Dios, para agradarle a Él. En Corinto tenían problemas para entender esto, tenían problemas con la libertad, porque los cristianos no sabían usar esa libertad con responsabilidad. Los capítulos 8, 9 y 10 son 3 capítulos en donde el apóstol Pablo habla de parte de Dios para hablar de cómo esa libertad debe ser usada correctamente. En el capítulo 8 se dice: el cristiano tiene libertad para comer de toda clase de comida, libertad para comer carne, pero capítulo 8, versículo 9, dirá que esa libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Tropezadero para los débiles. Capítulo 9, dice Pablo, tenemos libertad para trabajar, para casarnos, para vivir del evangelio, para recibir ofrendas. Dice: pero no quiero que nada estorbe la predicación del evangelio. Esos capítulos hablan de la libertad y cómo esa libertad espiritual debe ser utilizada. Pero llegamos al capítulo 10 y entonces dice la palabra: tengamos cuidado con la libertad espiritual. Tengamos cuidado, no nos suceda como a Israel. Y ahí quiero llevarte el capítulo 10, cuando dice, voy a dar lectura desde el versículo 1 y hasta el versículo 12 para que entendamos el contexto. Capítulo 10, versículo 1, cuando dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor expone aquí el ejemplo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ya comenzamos a estudiar los primeros 5 versículos donde vimos cómo el pueblo había caído en una religiosidad. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel vivió una religiosidad, y esto lo llevó a 5 pecados muy concretos que se detallan en los versículos 6 al 12. 5 pecados que Israel cometió, que le trajeron la pérdida de bendiciones, el desastre y la muerte en el desierto. Y esto, como dice en el versículo 6 y lo repite en el versículo 11, ¿lo notaste? Es un ejemplo para ¿quién? Dice Pablo, para nosotros. Y él está escribiendo a la iglesia de Corinto que necesitaba comprender que este ejemplo de Israel del Antiguo Testamento era un ejemplo dado para ellos, pero también nosotros necesitamos comprender que este es un ejemplo para nosotros. 5 pecados que debemos cuidarnos, de los cuales debemos cuidarnos para no perder las bendiciones, ir al desastre y deshonrar al Señor. En primer lugar, vayamos al versículo 6.
y probablemente no vamos a alcanzar a ver los 5 en esta tarde, pero comencemos con el primero de ellos en el versículo 6. Cuidado con la codicia. La iglesia de Corinto se conformaba de cristianos. Habían recibido la salvación por medio de la fe, pero eran cristianos inmaduros. Estaban luchando unos con otros, había pecados entre ellos, no comprendían todavía mucho de la enseñanza apostólica. Así que ellos estaban expuestos a varios pecados de la sociedad, y Pablo aquí escribe con gran amor, como un padre a un hijo, para advertirles de lo que podría pasar si no ponen atención en su vida cristiana. Este es como el padre que está hablando al hijo, a la hija, y le dice: mira, si no haces esto, te va a pasar como a fulanito. ¿Te acuerdas lo que le sucedió a sutanito? Eso te puede pasar a ti. En los versículos 6 y 11, repito, tenemos claramente ahí la frase, en el versículo 6 y 11, estas cosas sucedieron como ejemplos. Y en el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Israel es el ejemplo, es el patrón que el niño sigue con el lápiz para aprender la escritura. Es el patrón que la mujer sigue con la tela para hacer la ropa. Israel aquí es el ejemplo. Y es como el escultor que está mirando el modelo y devastando la roca. Así mismo esto es para nosotros el ejemplo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, estamos viendo el pueblo de Dios andando con Dios, y son ejemplos para nosotros, y de ahí extraemos enseñanzas. No somos el Israel de hace tantos siglos, no estamos al otro lado del mundo, no estamos en una tierra prometida, pero son nuestro ejemplo para entender lo que debemos hacer, y como en este caso también de lo que debemos tener cuidado. Israel es el ejemplo. Es un pueblo diferente, en condiciones distintas, pero son un buen ejemplo. Ahora déjenme regresar por un momento en la historia, hacer memoria. Israel salió de Egipto, año 1450 antes de Cristo, lleno de bendiciones, con un líder inigualable, el pastor Moisés, guiándolos, pero además con el respaldo de 10 plagas. 10 plagas de la mano poderosa de Dios, 10 plagas para demostrar que Dios estaba con su pueblo y que su pueblo debía salir de Egipto. Y había todo un plan de viaje. Y dentro de ese plan de viaje, no solo Dios les dio un líder, no solamente Dios los sacó con respaldados, sino además les dio riquezas. Allá en Éxodo 12:36, si me acompañas en tu Biblia, en Éxodo 12:36, quiero que veas cómo Dios bendijo a su pueblo. Y Jehová, dice ahí en Éxodo 12:36, dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Dios proveyó todo lo necesario y también riquezas, pero el desierto no solamente era el camino a Canaán, el desierto era el taller del trabajo, la mesa de trabajo, el área de prueba, era el territorio donde sus corazones iban a ser formados. ¿Qué iba a suceder en el desierto? Dios iba a trabajar con ellos para formar su corazón, y particularmente iba a trabajar en su contentamiento. El contentamiento es la complacencia en lo que Dios da, independientemente de que sea poco o sea mucho. Es la satisfacción y el gozo en la provisión de Dios, independientemente de que sea abundante o que parezca escaso. Dios creó al hombre para vivir contento. Cuando lo puso en el huerto del Edén, le dio toda ese huerto, esos alimentos, esos árboles. Y tal vez tú dirías: pero ¿dónde está el auto? ¿Dónde está la construcción? ¿Y dónde estaban los dispositivos? ¿Y dónde estaba la ropa? ¿Y dónde estaban las tiendas? ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? No había. Sin embargo, Dios creó ahí al hombre contento. Adán y Eva fueron creados con un corazón lleno de contentamiento, pero cuando vino el pecado, introdujo el dardo de la insatisfacción.
no hay esto, no hay lo otro, tengo una esposa que esto, está la serpiente. Y comenzó el corazón de Adán y Eva a perder su contentamiento. Y desde entonces cada generación va creciendo en descontento, en insatisfacción. Y los abuelos en el siglo pasado se contentaban con pocas cosas. Y los padres ya no tan pocas cosas, ya había que ir a una educación, ya había que tener ciertas cosas. Y luego ahora nosotros necesitamos más cosas. Y nuestros hijos, necesitan muchas más cosas. Porque el corazón del hombre es por naturaleza descontento, insatisfecho. Dios creó al hombre para vivir contento, pero el pecado introdujo la insatisfacción. Ahora, ¿qué es la insatisfacción? Ponga mucha atención aquí. ¿Qué es la insatisfacción? ¿A dónde lleva la insatisfacción? Escucha, lleva a la codicia. A la codicia. Aquí en el versículo 6, mira conmigo ahí en el versículo 6, cuando dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. La codicia son deseos intensos del corazón. En realidad la palabra aquí es neutra, es decir, esta palabra habla de un anhelo profundo, habla de un deseo intenso. Pero en el contexto aquí son deseos, anhelos malos. Son deseos profundos por algo equivocado. La codicia entonces es una actitud intensa. Ahora, estos deseos siempre se revelan, pero hemos titulado a esta predicación Tratando con los pecados ocultos, porque escucha, la codicia es uno de los pecados que más se pueden ocultar. La codicia es una actitud pecaminosa que fácilmente se puede ocultar porque tiene que ver con un deseo de tener algo que no se tiene. Esos deseos no siempre se revelan. En muchas ocasiones se mantienen ocultos. Pero aquí Dios está abriendo el corazón de los israelitas y dice, aquí ellos codiciaron cosas malas. ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que codiciaron? ¿Qué querían? Prácticamente estamos aquí hablando de un deseo constante por el disfrute de cosas materiales. Esta es la mundanalidad. Desear las cosas del mundo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Mire conmigo ahí en Éxodo 20. Para que entendamos lo que Dios está diciendo. Cuando ellos salieron de Egipto, Israel recibió a los 3 meses la ley en el Sinaí. Y esta ley, dentro de estas leyes, Éxodo 20, versículo 17, mire cómo Dios le dijo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios relaciona la codicia particularmente con cosas materiales. ¿Se dieron cuenta? Cosas que en sí mismas, mucha atención, no son malas. No es malo tener una casa, no es malo tener una esposa, un siervo, una criada, no era malo tener estas cosas, pero sí cuando se codiciaba lo de alguien más. Dios entonces aquí nos dice que ellos codiciaron cosas malas, pero no estará hablando Dios acerca de cosas malas, de las que se hablan en los lugares de oscuridad, en esa que habla la gente impía. ¿De qué está hablando Dios? Bueno, recuerden que el desierto era una enorme prueba. Ellos estaban dejando Egipto, y Egipto significaba comodidades, y Egipto significaba placeres. En Egipto tenían todas las cosas necesarias, aún como siervo, pero todas las cosas necesarias. Y aquí entonces dice Dios, cuando salieron al desierto, surgió en ellos la codicia. Señor, ¿de qué estás hablando? Números capítulo 11, si me acompañan en sus Biblias, Números 11. Para que vayamos a la profundidad, Números 11, en una ocasión que el pueblo estaba en el desierto, vean lo que dice ahí. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová,
y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, ponga mucha atención aquí viene, la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Bueno, entiendo un poco eso de quién nos diera a comer carne, para los que nos encanta. Pero no era un pecado comer carne permitida por la ley, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la codicia? Más adentro, en su queja. En su queja, en su corazón quejoso. Es cierto, ellos comían el maná, era su alimento diario. Ellos tenían todas las cosas necesarias, pero escuchen esto, en su corazón no lo querían. Ellos recogían maná todos los días, excepto el sábado, y habían recogido doble para que ese día no recogieran, y así, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero en su corazón no lo querían, lo despreciaban, se quejaban. Debemos recordar aquí que Dios fue generoso, bendiciendo abundantemente, sustentando. Lo vimos allá en Éxodo cuando salieron de Egipto. Ellos llevaron muchas cosas. Dice la palabra que sus ropas no se gastaron en todo ese tiempo. La columna de nube les protegía del sol, la columna de fuego les calentaba en la noche. Dios era su protector, su proveedor. Nada de las cosas necesarias les faltaba. El problema estaba que en su corazón ellos se quejaban. La queja conlleva el menosprecio de la bendición de Dios. ¿Sí? Cuando hay queja, se está menospreciando la bendición de Dios, y ellos se quejaban, menospreciaban y codiciaban. Este es el proceso constante que identifica la codicia. Queja, menosprecio, codicia. Queja, menosprecio, codicia. Se codician cosas materiales, se codician circunstancias, y escuchen, se codician también personas. Si me acompañan al Salmo 78, vemos otra vista desde la perspectiva del salmista en el versículo 27, Salmo 78, 27. Observen cuando el salmista expone en el versículo 27 al 33: se hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. ¿Ven lo que está diciendo el salmista? Sí les dio carne. Entonces, ¿qué pasó? No, pero es que yo la quería de este grueso. Es que yo no la quería con tanto gordo. Pero no tienes unos chilitos toreados, así nada más. Esto está muy cocido. No, esto está crudo. ¿Se dan cuenta? Sí había carne, pero no era suficiente para ellos. Y entonces Israel perdió años en el desierto, bendiciones que se fueron, porque su vida fue un caminar errante de queja y menosprecio y codicia. Cuidado con la codicia, porque la codicia es una actitud que surge del corazón ante la insatisfacción de las circunstancias, de las cosas materiales o de las personas.
La codicia es un sentimiento de insatisfacción ante cualquier cosa. ¿Por qué no mejor? Mejor hubiéramos. Esa es la codicia. La codicia come y come y come y siempre tiene hambre. La codicia es una constante pobreza en medio de la riqueza. El que codicia vive soñando que un día tendrá, un día disfrutaré, un día lograré como yo lo quiero. Pero hoy no lo tengo, hoy no lo disfruto, hoy no estoy. La codicia es un pecado peligroso. ¿Cómo comienza? Porque se trata de erradicarlo, ¿cierto? Tener cuidado. Recuerda, este es de los pecados ocultos del corazón, ¿cierto? Tú voltea a tu lado, mira a los que están alrededor, mira cómo todos se ven contentos con lo que tienen. Mira, todos están felices con lo que tienen, lo que son, con la esposa, el esposo que tienen, los hijos que Dios les ha dado, todo. Mira, todos están contentos. ¿Los ves? ¿Ves a alguien quejándose? ¿Ves a alguien en este momento con cara amargada? Porque no, ¿verdad que no? Porque es un pecado oculto. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Allá en la creación, con Adán y Eva, cuando el pecado se introdujo en ellos, dice en Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable. ¿Cómo comenzó todo? Hermanas, díganme ustedes, ¿cómo comenzó todo? Sí, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Nada más voy a ver, cuidado. Es más confiable cuando dices, tengo que ir a comprar algo, voy y regreso, a cuando dices, nada más voy a ver. Porque Eva vio el árbol y lo vio como codiciable. ¿Se dan cuenta? Así comienzan. La vista cae en la red. Por eso este mundo es un gran aparador. Por eso lo que crece en este mundo son la exposición de productos para que todos podamos ver y luego ¿qué? Codiciar. Y luego comprar. Pero ciertamente que habrá cosas que no vas a poder tener y ahí tu corazón es donde caerá en la insatisfacción, porque lo ves ahí detrás del aparador y luego llegas y ves ahí tú y dices, si yo con esto, no, yo debo tener. Y esa es la codicia. Cuando era niño, los acuarios eran esos lugares donde uno iba ahí en la colonia y había ahí unas cajas de cristal y uno estaba viendo los pececitos y las tortugas, ¿cierto? Y estaban ahí y nos fascinaban. Pero hoy ha cambiado. Hoy los acuarios son lugares enormes, son famosos los acuarios 360 grados. Donde tú te paras en el centro y puedes ver alrededor y por arriba todos los peces grandes pasando y impresionante. Y así es como hoy el mundo ha desplegado toda una oferta material a los lados, alrededor, de todas maneras, para chicos, jóvenes, grandes. Y ya todos podemos estar codiciando y todos podemos estar preocupados pensando cómo hacer para obtener aquello porque no lo tengo. Ya lo dijo la máxima, no se trata de lo que tengo, sino de lo que no tengo, ¿cierto? Los ojos son como la locomotora, arrastra el corazón y los vagones de deseos detrás hacia el pecado. ¿Por qué es un pecado oculto? Porque solo cada uno de nosotros
sabe lo que codicia. En algunas ocasiones tal vez se podría expresar, pero tal vez somos demasiado cuidadosos para que otros no puedan ver mucho de nuestro corazón, no vayan a pensar que codiciamos. Pero solo cada uno de nosotros sabemos lo que cada uno codiciamos, porque la codicia es la raíz de la hierba en el jardín. No se puede ver, y para extirparla, para sacarla, se necesita ir a la profundidad, y la palabra de Dios es suficiente. Y por eso Pablo, a través de Pablo, Dios nos está hablando y nos está diciendo: cuidado con la codicia, cuidado con la codicia. La codicia puede estar en tu corazón, aunque nadie de nosotros la veamos, aunque nadie se dé cuenta. La codicia puede estar en tu corazón. Gracias a Dios que tenemos la palabra, porque el Salmo 19:9 dice que los testimonios de Jehová son limpios, limpios, que permanecen para siempre. ¿Y qué es lo que hace una palabra limpia? ¿Qué es lo que hace una palabra limpia en el corazón? Lo que el Señor le dijo a los apóstoles: ustedes son limpiados por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Límpialos en tu verdad, es lo que está diciendo. Hazlos puros en tu verdad. La verdad de Dios es la que radica de nuestros corazones la codicia. Ya lo dijo el salmista, Salmo 19:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Tienes productos para limpiar la ropa, tienes productos para limpiar los muebles, tienes productos para limpiar el piso, tienes productos para limpiar las ventanas, tienes productos para limpiar el auto, para limpiar las vestiduras, tienes productos para limpiar la grasa, tienes productos para todo. ¿Con qué limpias el corazón? De la codicia. Así que has andado un buen rato por ahí viendo, mirando, ¿a qué? Vas por allá dando la vuelta, viendo esto, viendo aquello, llegas a tu casa y necesitas una buena limpieza con la palabra. Señor, de todo lo que acabo de ver, no sabes cuánto ya me traje, pero en el corazón. ¿Cierto? Es la exposición constante a la palabra la que nos va a proteger. Esta es la nueva práctica. Esta es la libertad cristiana. Poder limpiar nuestros corazones con la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? Podemos guardarnos de la codicia, meditando en la palabra, yendo en oración, regresando a la palabra, yendo en oración, pidiendo al Señor, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y este es el llamado para todos nosotros en Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 2, cuando Dios también nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación, regeneración, nuevos pensamientos en tu entendimiento, para que así comprendas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que la codicia en algún momento puede ser un estorbo para entender la voluntad de Dios, pero la palabra es poderosa para limpiarnos. La palabra es poderosa y tenemos que ir a ella y tenemos que recordarlo, hermano, porque la palabra de Dios, dice Pablo aquí, es como un álbum fotográfico. Aquí estamos viendo el álbum fotográfico de la vida espiritual de Israel. Eso es lo que hacemos. Y así como cuando te juntas con tus hijos y sacas tus álbumes fotográficos y le dices a tus hijos: mira, aquí es cuando tenías 1 año. Y mira, aquí está la foto ahí cuando fuimos de paseo. Y mira, aquí está la famosa foto en Cuernavaca, ¿no? Ahí sin nada de ropa, ¿no? Ahí de chiquito, en esa foto que ninguno de los hijos la quieren ver. Entonces, mira, aquí, ¿te acuerdas aquí cuando? Y los hijos dicen: no me acuerdo. No hay conciencia. Y lo que estamos viendo aquí es como ese álbum. Y Dios dice: mira, tú no conociste a Israel, no estuviste en el desierto,
Pero mira lo que pasó con ellos. Mira, aquí está su foto de codicia. Entonces, esta es una enseñanza. Y cuando vamos a la palabra, no solamente nos da este álbum fotográfico, sino también por otro lado, nos dice, mira mis promesas. Mira lo que yo he dicho en mi palabra, para Israel, pero también para ti. Mira mis bendiciones, mira las cosas que yo he preparado para ti. Hace un rato leímos en la carta de los Efesios, capítulo 2, todas esas bendiciones y riquezas espirituales para el cristiano, ¿cierto? Y mira, nota su provisión. Mira cómo Dios le sostuvo y mira cómo Dios promete que Él nos sostendrá. Mira ahí, dale gracias a Dios por su sostén. Mira, ve su mano fiel, esa mano fiel ha sido prometida para ti. Y cuando nosotros vamos allá y vemos esas riquezas espirituales, decimos, es verdad, no tengo aquella cosa que me gustaría tener, no tengo aquella otra, pero tengo al Señor y tengo su palabra y tengo sus promesas, y eso llena mi corazón. Y te da paz, contentamiento, gratitud, y terminas en alabanza y oración. Si nuestro corazón anhela, desea y se obsesiona con algo, hermanos, que sea con Él, conocerlo a Él, para amarlo a Él y seguirlo a Él. Amén. Cuidado con la codicia. En segundo lugar, el segundo pecado del cual debemos tener cuidado está en el versículo 7. Dice la palabra ahí, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, Israel salió de Egipto y a los 3 meses que salió recibió la ley de Dios, la ley de Moisés, allí en Sinaí. Y en Éxodo 23, si me acompañas allá nuevamente a la historia de Israel, Éxodo 23, mira que al comienzo de los 10 mandamientos, el primero de ellos, Dios les dijo esto. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Este mandamiento, mucha atención, centraba la vista de Israel en el Dios verdadero. Este mandamiento quitaba cualquier otra posibilidad de adoración, sino solo una devoción exclusiva para Dios, ¿cierto? Este mandamiento hacía que Israel tuviera un oído atento a Dios, a Jehová, una adoración teocéntrica, un solo Dios, solo Jehová. El propósito de este mandamiento era evitar la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque ellos habían salido de Egipto. Y la idolatría en Egipto era tremenda. La idolatría, la falsa adoración, era tremenda. Dios quería un pueblo adorándole solo a Él. Además, era muy importante porque iban a una región pagana. El camino a Canaán, al llegar allá, era una región pagana. Allá, por ejemplo, se adoraba Baal. Baal era el dios de los granos, de la fertilidad, el que daba la bendición o la prosperidad a los campos, según los cananitas. Adoraban a Dagón, el dios mitad hombre, mitad pez. Y adoraban a Dagón porque era el que les daba la prosperidad en el mar Mediterráneo, en la pesca. Adoraban también a Baal-Zebú, el dios de las moscas, el que controlaba los insectos para que no llegaran a los campos y los destruyeran. Adoraban también al dios El y a la diosa Acera, que eran los padres de todos los dioses por encima de todos los demás. Y adoraban al dios Moloch, el dios del fuego, para que controlara el fuego que caía del cielo y que no destruyera los campos o destruyera las casas, para que hubiera bendición. El dios Moloch exigía sacrificios, exigía a niños, y esa era la región a la cual ellos iban. Así que cuando de la región que habían salido de Egipto a la región que iban, eran regiones paganas, politeístas. Así que Dios dice aquí, cuidado con la idolatría. Bueno, pero Canaán queda a 40 años.
No, acuérdense que el desierto era el lugar de prueba. En el mero desierto. No fue necesario llegar hasta Canaán para desviarse del propósito, porque el corazón humano, escucha, nació o fue creado para adorar. Debemos adorar algo. Y cuando no es el verdadero Dios, el corazón busca algo que adorar. Cualquier cosa, puede ser una profesión, puede ser un deporte, puede ser un hábito, puede ser el dormir, algo que adorar, puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser pasear. Cualquier cosa. Tú has escuchado cómo cuando las personas dicen, amo hacer esto, de tal manera que dejan todo por aquello que les apasiona, ¿cierto? Porque el corazón del hombre fue creado para adorar a Dios, pero el pecado nuevamente desvió este propósito y no fue necesario llegar hasta Canaán, sino que en el mismo desierto la idolatría apareció. Vayan por favor conmigo a Éxodo 32. Éxodo 32. Miren por favor ahí, Éxodo 32, versículos 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajo a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con burí, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, mucha atención, versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El becerro fue la expresión idólatra de su corazón, es verdad. El becerro representaba su anhelo de adorar y depender de algo más, pero era una confianza equivocada. Esto sucedió a los 3 meses de salir de Egipto, y noten cómo la expresión de esta confianza tenía que ver con que Moisés ya no estaba, ya no tenemos de quién depender, ya no tenemos a alguien que nos guíe, entonces haznos dioses, dicen. Si el becerro fue la idolatría del pueblo, los deleites y los placeres fueron la guarnición de esa idolatría. Ahora, si hacemos por un momento una pausa aquí, los corintios ya habían venido a Cristo. Es decir, ellos habían sacado toda clase de imágenes de los dioses griegos y romanos de su adoración. Ahora, nosotros ya hemos venido a Cristo. Ya no tenemos los santos, ya no están las vírgenes, ya los sacamos de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿estamos libres de idolatría? No, porque cuando Dios habla a través del apóstol Pablo, vean el versículo 7, él dice que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde está el becerro? Dios no lo menciona. ¿Por qué no menciona el becerro? Porque el becerro era secundario. Lo principal era el deseo de placer, la idolatría que había en sus corazones, la obsesión, el anhelo, la ambición de disfrutar. El becerro representaba solo su deseo de adorar algo. Si el becerro fue la idolatría del pueblo, fuera la idolatría del pueblo principal, Dios le hubiera dicho, tengan cuidado con los becerros, y tú no podías entonces ir a ningún jaripeo, no vaya a ser que te vayas a acercar por ahí alguno. Pero Dios no lo menciona.
Los corintios estaban en peligro porque algunos asistían a comidas donde había carne ofrecida a los ídolos. Y esa carne y esa bebida ofrecida a los ídolos, aunque había sido dentro del paganismo, ellos se sentían maduros y ellos decían, no hay problema, yo ya soy cristiano, yo ya tengo la salvación, yo puedo participar sin ningún problema. Pero eso los integraba a prácticas de indulgencia, prácticas de placeres, de excesos, y ellos seguían diciendo, no importa, yo ya soy cristiano, no pierdo mi salvación, ¿no? Y más comida y más bebida ofrecida a los demás, no importa, yo ya soy cristiano, y al rato ya más comida y más bebida, porque era parte de la adoración ahí, idólatra, ¿no? No importa, yo ya soy cristiano, yo ya tengo la salvación, ¿no? Más comida, más bebida, no importa, yo ya soy la salvación, yo tengo cristiano, ¿no? Y se empezaban ahí, y ya al rato, no importa, yo tengo que tengo, ya ni me acuerdo qué tengo, ni qué soy, pero aquí salud, ¿no? Los corintios estaban en peligro de eso, porque algunos asistían a comidas donde había carne y había vino, y ellos, argumentando madurez, estaban actuando como incrédulos. Noten que Pablo aquí no menciona el asunto del becerro como el principal problema, sino su autoindulgencia. Este es el peligro. Aquí está, por eso es un pecado oculto. Por eso es un pecado oculto. Volteen a su alrededor. Se puede ver que a alguien le gusta la bebida de tal manera que venga medio 2 que 3, que 4 que 5, que 6. Se ve que alguien aquí es un comilón, así que, ay hermano, no comiste como siempre, sino para siempre, ¿no? Se ve, ¿verdad que no? Todos aquí, vean, podemos controlar la comida y la bebida sin problema, porque la idolatría es un pecado oculto. Es uno de los pecados que puede estar en el corazón de algunos de nosotros en este momento y nadie nos damos cuenta de ellos. ¿De qué se trata esta idolatría? No es la adoración de imágenes solamente, no es hincarse ante una figura de yeso, no. Es la autoindulgencia. Este es el peligro espiritual más grande, un enfoque en la autocomplacencia, satisfacer los deseos de la carne. El corazón humano fácilmente levanta un templo de adoración hacia sí mismo a través de la autocomplacencia. El corazón humano fácilmente va a levantar un culto de adoración para satisfacer los deseos de la carne. Y el primer adorador, precisamente el primer adorador en ese templo va a ser la carne, uno mismo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, miren conmigo, Gálatas 5:16. Observen Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pablo explica esta oposición. ¿Qué es la carne contra el Espíritu? ¿Qué es eso? Somos nosotros, escucha, nosotros contra Dios. Nuestra carne contra Dios. Eso es. Es cada uno de nosotros contra sus propósitos. Los mayores ídolos no son las esculturas de yeso, esas ya se quedaron allá en la religión tradicional. Los mayores ídolos son personas de carne que viven y se desarrollan entre nosotros, que tienen deseos y apetitos y en muchas ocasiones excesivos. Son personas que están entre nosotros. Somos nosotros, cada uno de nosotros. La industria del entretenimiento es una de las más impresionantes en México. Es una industria que cada año
se estima que cada año genera 25.800 millones de dólares. 25.800 millones de dólares cada año en eventos como el teatro, exposiciones. Se venden solamente a través de la principal empresa, vende 4 millones de boletos al año. La industria del cine, escucha, esto es impresionante, estamos hablando de México. En la industria del cine se vende 350 millones de boletos al año. 350, el triple de la población. El principal sector del entretenimiento, de todo, cine, televisión, son los videojuegos. Genera 20.000 millones de pesos al año. Es tremendo. Hemos aprendido como sociedad una cosa: a disfrutar, a entretenernos, a divertirnos. Y esto dice, debemos tener cuidado con esto. Es verdad, en el desierto no había videojuegos, no había cine, no había espectáculo. Vamos al teatro allá a Canaán, no había, tal vez, no había. Pero el corazón sigue siendo el mismo, y los corintios también tenían un serio peligro de desviarse hacia esa idolatría, y nosotros también tenemos ese peligro. ¿Por qué sucede esto? Porque esta es una avalancha de diversión y entretenimiento. Esta es una avalancha que dispone entre nosotros muchas maneras de entretenernos. Según estadísticas en México, en nuestro país, hoy se estima que cada persona de estar considerada como un televidente mira alrededor de 5 horas la televisión diario, y otras 3 horas, 5 son las que lo miran y 3 horas la tienen encendida haciendo otras cosas. Tremendo. ¿Sabes cuánto es el promedio de uso de un teléfono celular cada día? El promedio, 5 horas. En 85 promedio, 85 accesos al celular cada día. 5 horas. Alguien dijo que las redes sociales han sido permitidas por Dios para demostrarnos que sí hay tiempo para orar. Es una avalancha de diversión y entretenimiento, ¿cierto? Y las series se hacen kilométricas, ¿verdad? La temporada 1, la 2, la 3, la 4. No, esta nada más tiene 2, no. No, esta tiene 5, esta tiene 6. Este sí es un buen maratón. Hemos aprendido a divertirnos, a entretenernos, a disfrutar, pero eso es algo muy peligroso porque se puede convertir en una idolatría. En 1 Corintios 6, 12 dice ahí: todas las cosas me son lícitas, pero no todas, ¿qué? No todas convienen. ¿Por qué eso se puede convertir en un Dios? Porque es un Dios a modo, porque es un Dios complaciente, entretenido, acaricia mi ego. Es un Dios que nunca me reclama, es un Dios que me entretiene, que me divierte. ¿Cómo me hace reír esas publicaciones? ¿Cómo me divierto con estos programas? Me encanta estas películas. El pastor Spurgeon dijo acerca de esto: el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural, una deidad a su gusto que no sea tan severa con sus iniquidades. ¿Cierto? ¿Por qué es un pecado oculto? Porque es difícil saber las idolatrías del corazón de uno. ¿A quiénes adoramos todos nosotros?
¿No al Dios verdadero? Aquí no hay idolatría entre nosotros. Un hombre todos los días iba al cine, pagaba, compraba su boleto, iba a la dulcería y se metía a ver la película. Y ahí estaba, 2 y hasta 3 horas, todos los días, diario. Después de algunos años comenzó a sentir ciertas dolores, sensaciones extrañas en su cuerpo, y comenzó a sentir un poco de mareos, comenzó a sentirse diferente, un poco mal. Entonces dijo, bueno, voy a ir con el doctor. Y le dijo el doctor, ¿cuál es su rutina? Y él explicó algo esto y esto. ¿Y qué hace en su tiempo libre? Bueno, voy al cine, paso allí por mi boleto, veo la película, 2, 3 horas. El doctor se quedó pensando y dijo, mire, debe tener cuidado con eso, porque tal vez la exposición diaria, tanto tiempo a la pantalla, una pantalla tan grande, el estar sentado todo ese tiempo ahí sin tener ejercicio, una vida sedentaria, tal vez esto le está trayendo todos estos males. ¿Por qué no deja de asistir al cine? Y le dijo esto con mucha precaución, porque este hombre diario, ya tenía todas las tarjetas de acceso VIP, todo eso. Diario. Y le dijo él, sí, no hay problema, voy a hacer. ¿Sí lo va a hacer? Sí lo voy a hacer. Ok, está bien, vamos a probar. Deje de ir, deje de ver películas en el cine y vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Siguiente día. Este hombre, después de trabajar, en la tarde va al cine, no compra su boleto, va a la dulcería, llega al mostrador, la persona que atiende le dice, señor, ¿le traigo lo de siempre? Sí, por favor, lo de siempre. Su bolsa grande de palomitas, con chile, su refresco Megamax, y su panqué de chocolate, cubierto de chocolate, relleno de chocolate, cubierto de chocolate. Toma sus cosas, no se mete así, se va, se sienta en una banca a disfrutar, como siempre, su ídolo. La idolatría es un pecado oculto. Este hombre no estaba padeciendo por ir al cine. Los ídolos de este hombre le hacían ojitos detrás de la vitrina y le decían, aquí estoy, cómeme. Es en la palabra, hermanos, donde encontramos la cura para el mal. Es ahí donde está Dios. Y es ahí donde se nos dice por qué debemos encontrar en Él nuestro gozo y nuestra adoración. ¿Cuánto necesitamos de la palabra, cierto? Que limpia nuestros corazones. El pastor John Piper dijo, la Biblia no es una cura para la mala conciencia, es una quimioterapia para el cáncer espiritual. Cuando el gozo por Dios es mayor que el goce de otras cosas, entonces vamos a guardar nuestro corazón de la idolatría. Y recuerda, esa idolatría se puede extender a cualquier cosa. Ese hombre la tenía en su deleite, en las cosas que comía y disfrutaba. Pero cada uno de nosotros podríamos tener ídolos escondidos en cualquier lugar. Pero cuando el gozo por Dios es mayor que el goce de otras cosas, guardamos el corazón de cualquier idolatría. Cuando logramos gozarnos más en Dios, escucha, cuando logramos gozarnos más en Dios que el goce que nos dan otras cosas, entonces ya vencimos en la tentación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, que dijo Pablo, no me dejaré dominar por ninguno. La lucha es en el corazón, es una lucha por deleites. La lucha es por ganar el deleite principal. ¿Para quién? Para Dios. Guardarnos
de la idolatría. ¿Cómo vencer en esa lucha? Rápidamente. ¿Cómo vencer en esa lucha? Romanos 7:15 dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo podemos luchar y vencer? Mira el Evangelio. Ve el Evangelio, sigue el Evangelio, mira la cruz de Cristo. Él vivió con sus ojos puestos en el Padre. Él anhelaba hacer la voluntad del Padre. Él deseaba honrar al Padre. Él sometía su vida al Padre y caminó en la tierra con un corazón centrado en el Padre, cumpliendo su palabra. Y cuando fue a la cruz, su gozo estaba en su relación perfecta con su Padre, de tal manera que él podía sufrir la cruz, porque el gozo de la relación con Dios era mayor al gozo de en algún momento poder escapar de Él, y logró salvación para nosotros. Y así que su mayor sacrificio fue ser separado de su Padre, y murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día, porque su corazón, el gozo de su corazón, estaba en amar al Padre, y el Padre le resucitó para tenerlo junto a Él. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿nosotros qué? Sigamos sus pisadas, pero no solo en las formas, no solo en la costumbre, no solo en los hábitos, en el corazón. De corazón vivamos para el Padre, atendiendo su palabra, sometiendo nuestra carne, luchando contra los deleites. Algunos de ustedes y muchos han hablado de los terrores de la noche, esos tiempos en los cuales estamos con Dios, y a través de su palabra Él nos dice: ahí está tu pecado. Él pone su dedo en nuestra llaga y sudamos, y son los terrores de la noche. ¿Lo has experimentado? Y cuando estás ahí y Dios te está diciendo: eso es lo que codicias, eso es lo que adoras, de eso debes arrepentirte, y estás en la lucha y dices: es verdad, Padre, perdóname. Y volteas a la cruz y miras a la cruz y parece lejos, pero vas hacia allá, y una y otra vez Dios te dice: ese es tu pecado, arrepiéntete de él, vuélvete a mí, porque soy un Dios perdonador. Y entonces lo que parecía un terror se convierte en un placer, el placer del perdón, y despertamos como renovados. El terror de la noche va a pasar. Hemos sido confrontados, pero hemos sido limpiados. ¿Lo has experimentado? Entonces, nada atrapará nuestro corazón, nada cautivará nuestra mente, nada nos deleitará tanto como Él. Y seremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Sigamos al Señor en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, y porque a través de tu palabra nos bendices. Qué bendición, Señor, poder ser instruidos mediante el ejemplo de tu pueblo. Padre, guárdanos, Señor, y danos tu sabiduría para no caer en la codicia y en la idolatría. Haz de nosotros hombres y mujeres que caminemos detrás de ti con pisada firme y paso seguro, doblegando nuestro orgullo, nuestra carne, sometiendo nuestros corazones a ti. Y si esta tarde hay alguien aquí, Señor, y alguien está escuchando esta enseñanza, que se da cuenta que ha vivido en la codicia de su corazón y ha idolatrado sus propios deseos, Señor, que a través de tu Espíritu mire a la cruz de Cristo, donde Él pagó por nuestros pecados, y que a través de tu Espíritu sea convicto de justicia y de juicio, de manera que también la fe en tu Hijo Jesucristo sea para Él un bálsamo. Y si esta tarde tú te das cuenta de ello, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y entrega tu vida a Él. Cree que Cristo fue a la cruz para pagar por ese pecado de codicia e idolatría. Reconócelo, pide perdón y pon tu fe en Él, y comprométete a vivir una vida para Él a partir de ahora.
entonces el Padre te tomará en sus brazos y te llevará y te limpiará. El buen pastor te limpiará de toda contaminación de alma y de espíritu. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra. Gracias porque hemos podido alabarte, orar. Gracias por nuestras visitas. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia nos bendigas en esta semana para cuidar nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.